Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos aquí, celebrando ya pues un año más, 2023, enero de 2023. Ha sido, pues la verdad es que unos días muy tranquilos, muy llenos de paz en Asís, donde hemos estado 2 días, casi 3. Y ha sido impresionante poder celebrar el final de año, pero sobre todo porque hemos estado rezando ante la tumba de Carlo Acutis, de San Francisco, Santa Clara, y de nuestro beato Carlo Acutis, querido. Y vamos a pedirle por esta gran película, El cielo no puede esperar, tan necesaria hoy. Pero bueno, no me enrollo más. Solo quería daros la bienvenida. Ya estamos otra vez aquí y empezamos con un testimonio fuerte para empezar el año. David, pues le damos la bienvenida. David, muchas gracias. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo Muy estás? Bien. Y para empezar bien, pues vamos a empezar rezando al Espíritu Santo. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, empezamos de la mejor forma que se puede comenzar una conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación que vamos a mantener. Bueno, David, primero preguntarte, ¿tú tienes 28? 28 años, 28 años. Sí, hago 29 muy prontito, sí. Pues de momento 28. Qué bien, dentro de nada, vamos. Sí, ¿no? sí. 19 de enero, ¿no? Eso es. No se me olvida porque el 21 de enero es Santa Inés, así que... Es verdad. Claro, es el santo de Inesita y bueno, pues lo celebraremos como tiene que ser. Bueno, entonces, tú tienes 28. Uh-huh. Cuéntanos un poco, pues cómo vive un chico de 28 años o cómo has vivido un poco tu fe o tu conversión. Cuéntanos un poco tu familia, de dónde vienes, todo. Bueno, pues nada, yo soy un chico normal, madrileño. Mis padres son de Madrid también. Y nada, pues me bautizaron al poco de nacer. No recuerdo el día, si te digo la verdad, aunque estaría bien saberlo. A lo mejor el día de Santa Inés. Porque si naciste el 19, ¿no? Y nada, pues mis padres lo hicieron sobre todo pues por una cuestión pues tradicional. Pues sí. Igual que sus padres lo hicieron con ellos, pues ellos lo hicieron conmigo. Claro. Pero realmente ellos tampoco entendían el contenido y el objeto del sacramento, ¿no? Después, pues en el colegio, yo cursaba la asignatura de religión, a diferencia de otros compañeros que ya se estaban empezando a desdoblar y que no querían dar religión. Ya. Mis padres todavía pues pensaban que sí, que tenía sentido, que la religión cristiana pues enseña cosas buenas, ¿no? Pero bueno, yo en casa no tuve una formación cristiana de ningún tipo. Mis padres no han vivido la fe. Yo nunca les he visto rezar, ni creo que conozcan en profundidad el significado y el sentido de lo que significa y supone pues tener una relación de amor con Dios, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues al menos pues tuve el bautismo y no un rechazo por parte de la familia de la religión. Sí, que a través de la tradición, pues lo que tú dices, o sea, mucha gente pues se casa por tradición o bautiza a sus hijos por tradición, pero bueno, bendita tradición, quiero decir, porque por ahí entra luego pues toda la gracia, ¿no?, del sacramento. Sí, efectivamente. Claro. Y nada, pues luego también me apuntaron a catequesis de comunión e hice la comunión. Estaba en cuarto de primaria con 10 años, pues lo que correspondía entonces, ¿no? Tú eres muy joven, claro. Y ya después de la comunión,
pues ya se Ya acabó. está. Se acabó toda mi relación con la iglesia. Ya pues dejamos de ir a misa, pues claro, durante las catequesis de comunión pues se invita Sí. a los padres a que acompañen y lleven a misa a los niños los domingos, ¿no? Claro. Entonces yo recuerdo que sí que iba a misa los domingos durante el tiempo que hice las catequesis hasta que hice la comunión. Después yo creo que seguí yendo a lo mejor durante un mes o así Ya. y ya está. Y ya está. Y ahí se acabó mi relación con la iglesia y con la vida de fe. La vida de fe que podía tener un niño, ¿no? Sí, bueno, Que- claro. Lógico. Y nada, desde entonces en adelante, pues en el colegio, Sí. lo único que yo iba recibiendo de la religión, pues eran sobre todo visiones negativas, ¿no? O sea, pues de un modo u otro, en muchas asignaturas, al final, pues hay un contenido negro legendario contra la iglesia muy grande, ¿no? Sí, sí. Y pues toda la visión moderna, modernista, cientificista, etcétera, Mm, pues poco a poco te va alejando de la iglesia, ¿no? claro. Y yo, pues durante toda la etapa secundaria, pues me fui rebelando contra la iglesia y realmente pensaba que era una cosa mala. Y tenía una visión de la historia, pues totalmente contraria a la que realmente ha sido, ¿no? Y tú además esto lo estás diciendo o sea, sabiendo lo que dices muy bien, porque tú has estudiado o sea, eres maestro, ¿no? Sí, bueno, soy profesor de... Bueno, profesor. Sí, de secundaria, sí, ahora se les llama profesores, ¿no? Bueno, Antes sí. sí que se les llama Maestro, ¿no? Ahora eso se reserva para los de primaria, pero sí, profesor en un instituto. Y sí, de hecho, o sea, gran parte de mi conversión tiene que ver con mis estudios y con Sí. poco a poco haber ido pues reconsiderando todas estas cosas que a mí me habían dicho y que luego resultaron no ser ciertas. O sea, una vez que ya empiezo a leer y empiezo a estudiar, pues me doy cuenta de que he vivido una mentira y de que durante toda la secundaria pues me han estado engañando, ¿no? Fíjate. Quizá no intencionadamente, ¿no? No, claro, O sea, pues o sea- he tenido buenos profesores y yo les tengo mucho cariño, pero lo cierto es que había muchas cosas que no eran verdad, ¿no? Que ellos pues las creerían pues por las mismas razones. Ya. Entonces, pues nada, yo acabé la secundaria y ya entonces, sobre todo en la última fase, cuarto de la ESO y bachillerato, pues yo ya tenía una vida pues completamente mundana Mundano. y tenía una visión de la libertad y de la felicidad pues totalmente del mundo, ¿no? Claro. Pues la fiesta, salir con los amigos, una visión muy materialista, pues el sentido de la vida pues es trabajar, ganar dinero y disfrutar de las cosas materiales, viajar, tener una casa. ¿Ahí qué años tenías tú, por ejemplo? ¿Con Pues- qué años estás en ese momento así? Sí, pues 16, 17, 18. 16, 17. Ujú. Sí, ahí empiezo a llevar pues una vida pues totalmente distraída. Sin Dios. Sí, desde luego. Nada, cero. O sea, nada. ¿Y tus nada de amigos Dios. también? Sí, o sea, ninguno. O sea, Ninguno. Yo entonces no tenía ningún amigo que creyera en Dios ni que fuera a la iglesia. Y vamos, de hecho yo pensaba que la iglesia pues le quedaba poco para desaparecer. Yo decía, bueno, esta es una institución ya totalmente caduca, ¿no? O sea, Esto ya ha pasado de moda, ¿no? Sí. O sea, toda la teología dogmática es contraria a la evidencia científica. Esto se lo creen 4 personas que no han estudiado. Y ya está, pues le quedará pues unos pocos años. Sí, ¿no? Esto me está recordando, como vengo de Asís, venimos de Asís, me está recordando un poco San Francisco, lo comentábamos antes, no era tal San Francisco desde el primer día. O sea, San Francisco de joven tuvo una vida tela, ¿eh? O sea que... Sí, no, y muchísimos Bueno, santos, ¿no? Y muchísimos... San bueno, Agustín, sí. Hombre, su madre ahí, Santa Mónica, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuéntanos un poco porque yo sé que tú tienes una historia ahí dura, ¿no? Pero importante porque pues a la gente joven le va a ayudar mucho lo que nos vas a contar, ¿no? Sí, efectivamente, pues o sea, ya al final de la secundaria, pues yo cambio de grupo de amigos, me alejo un poco de los compañeros de clase, empiezo a hacer nuevas amistades. Sí. Y ya pues empiezo a salir de fiesta, empiezo a consumir drogas y a tener pues eso, una vida pues disoluta, sin fundamentos, sin muchos principios morales. Es verdad que yo tampoco era un chico no eras malo, claro. Claro, no era un chico malo, Claro. pero bueno, como tampoco tenía estas referencias,
pues yo hacía el uso de la libertad que a mí me parecía. Sí. Yo pensaba, pues eso, que la libertad era hacer lo que yo considerara y que solo yo sabía lo que era mejor para mí. Claro. Entonces, si yo... Manejar tú ahí tu vida. Sí, efectivamente. Si a mí esto me parecía bien y yo quería hacerlo y tampoco le hacía daño a nadie, pues ya está, pues estaba bien. Pa'lante. Sí era, ¿no? Y empecé, pues eso, a consumir drogas, a salir mucho de fiesta. Es verdad que era buen estudiante y pues todavía seguía sacando buenas notas y pues como tampoco descuidaba... Ya, que no se notaba, o sea, ese comportamiento tuyo, el tema de las drogas no te quitaba, no te restaba, ¿no? O sea, eso es, no tenía unos efectos visibles, inmediatos. Ya. Entonces yo pues seguía tranquilamente con mi vida. Pero tu consumo era de fin de semana. Era diario. ¿Diario? Sí. Qué fuerte. Fíjate. No, es que, quiero decir, o sea, hay que decirlo, ¿no? Sí, o sea, que estabas enganchado, vamos. Sí, yo pensaba que no. Yo pensaba Ya. que podía dejarlo cuando quisiera, ¿no? Y que era una decisión libre. Yo estaba convencido de que era una decisión libre y que yo estaba haciendo uso de mi libertad y que, pues tan tranquilo, yo seguía con mi vida y como si no pasara nada, ¿no? Entonces, bueno, yo terminé el bachillerato y empecé a estudiar una ingeniería. Caray. Sí. Y Eso es duro. Y es importante por lo siguiente, ¿no? Porque, en fin, tampoco es que a mí me importara mucho la ingeniería ni que me gustara del todo, pero como yo tenía esta idea de ganar dinero, tener una casa, pues claro, entendía que había que estudiar algo pues que tuviera esa proyección, ¿no? Claro. Pero en el fondo yo tenía unas inquietudes en el corazón y tenía un deseo de verdad muy grande, ¿no? Y al final, pues acabé dejando la ingeniería, tenía muchas dudas, hacía muchas preguntas a los profesores y claro, algunos me decían que qué hacía ahí, ¿no? Que si tenía todas esas dudas, que me fuese a estudiar filosofía. Eso estaba pensando. Que esas cosas ellos no las respondían, ¿no? Que ahí se estudiaba cálculo, álgebra y que lo que fuera un número o una integral, que eso era otra cosa, ¿no? Claro. Y al final pues me fui a estudiar filosofía. Anda, mira. Dejé la ingeniería, aguanté el primer año solamente. Y me fui a estudiar filosofía a la Complutense, que también es un lugar peculiar, en el que hay de todo. Hay de todo. Sí, ¿no? hay de todo. Hay de todo, ideológicamente, Sí. espiritualmente. Es un lugar pues eso, peculiar. Sí. Y allí di con un profesor muy bueno que no era católico, que venía del marxismo, pero estaba ya un poco arrepentido, pues porque había ido viendo pues la deriva del mundo actual. Sí. Y este profesor pues me cambió la visión completamente de muchas cosas, sobre todo de la historia de España, de lo que era la Iglesia, del sentido de la religión y de la filosofía medieval. Claro, porque yo iba a estudiar filosofía pues pensando pues lo que se suele pensar, ¿no? Que la Edad Media pues es un periodo de oscuridad y que todo lo que se ha hecho durante esos 1000 años pues de filosofía, de ciencia, pues que en realidad no ha existido y que... Sí. ¿Y qué es eso? Un periodo de oscuridad. Que las cuestiones de la filosofía medieval son caducas, que no tienen ningún interés. Y poco a poco pues empecé a ir dándome cuenta de que tenían mucho sentido, de que eran cuestiones verdaderamente fundamentales y actuales, o sea, que importaban y que importaban para mi vida y que en el fondo yo también me hacía esas preguntas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aunque ya me iba transformando un poco la visión, yo seguía con mi vida. Con tu vida, con tu... Sí. O sea, yo seguía consumiendo, seguía saliendo. Pero, sin embargo, poco a poco ya me iba empezando a dar cuenta de que algo no funcionaba, de que algo no marchaba bien. O sea, ¿y qué años tenías ya? Pues ahí estaba pues unos 20 años a lo mejor. Fíjate. Yo empiezo filosofía con 19. Es que son edades complicadas, además. O sea, tú lo sabes porque, bueno, pero ya llegaremos a la fase de enseñar tuya de ahora, ¿no? De profesor, sí. Sí, son edades en las que uno pues está perdido, ¿no? Sobre todo si no tienes unos fundamentos sólidos y una base fuerte. Y estás un poco pues buscando, pues eso, en la medida en que estás buscando, pues no encuentras, ¿no? Y estás perdido.
Y, y entonces yo continuaba con mi vida pues normal, seguía consumiendo. Poco a poco ya se me iba cambiando la visión, pero notaba que, pues que las cosas no iban bien, ¿no? Pues que ese tipo de forma de vida, esas aspiraciones, pues que realmente no colman el corazón. No te llenan. No te llenan. Las relaciones al final son relaciones muy, muy utilitarias. Sí, sí. No hay un verdadero amor, ¿no? O sea, una fraternidad, ¿no? O sea, de un amigo de verdad que dices, con este me siento hermano, ¿verdad? Sí, o sea, es verdad que yo he hecho amigos y tengo amigos de esa seguro. época muy buenos, ¿no? Pero en general el ambiente y las dinámicas sociales eran muy, muy nocivas y tóxicas, como sí, se muy dicen tóxicas, ahora, ¿no? sí. Y en el fondo yo tenía un profundo deseo de huir de todo eso. Fíjate. Un deseo de huir de todo eso, de empezar a cambiar, de madurar, que es lo natural también, ¿no? Claro. Cuando uno ya va cumpliendo cierta edad. Y hay un momento en el que, pues, también ya leyendo otras cosas de filosofía y ya intentando ir a la raíz de las cosas, pues en un momento de sinsentido, de no encontrarle el gusto a la vida, pues tuve pues un cuadro psicótico depresivo, tuve un brote psicótico, un momento de depresión complicado. Estuve yendo a un CAID, que se llama Centro de Atención Integral a Drogodependientes. ¿Qué es eso? Y nada, y estuve pues un tiempo viendo pues a una psiquiatra, a una psicóloga, estuve con medicación y efectivamente pues saliendo de todo ese mundo. Pero ahí seguías sin Dios, claro. Seguías sin Dios. Sí, yo ahora... Bueno, creías que estabas sin Dios. Efectivamente. Hay O sea, que yo matizar. lo examino ahora retrospectivamente. Claro. Y claro, le doy gracias a Dios, o sea, porque en el fondo yo quería huir de ahí. O sea, y Dios me saca de ahí. Claro, yo no me di cuenta entonces. Claro, te das cuenta ahora. Claro, efectivamente. Sí. Pero desde luego que fue una gracia de Dios. Claro, obviamente es un dolor, porque es una enfermedad y es duro, ¿no? Hombre, sí. Pero Dios se sirve de todo y al Pero, final por ejemplo, para bien. ¿tus padres cómo vivían eso? O sea, quiero decir, porque claro, es duro saber a tu hijo pasarlo mal, o tú eras como... te pusiste una coraza y no decías nada. Sí, no, ellos lo vivieron, lo vivieron en primera persona y obviamente pues lo pasaron mal, ¿no? O sea, es verdad que o sea, ellos sabían pues de mi consumo y de mi forma de vida, pero como te digo, como no tenía efectos visibles, pues tampoco los tenía para ellos realmente. Claro. Entonces, es verdad que a ellos no les gustaba, ellos lo desaprobaban completamente, claro. pero bueno, ahí acababa su radio de acción. Y entonces, cuando yo estaba con la depresión y demás, o sea, fueron realmente ellos los que a mí me ayudaron, ¿no? O sea, fue mi padre el que se levantó, dio un golpe en la mesa, dijo, tú te vas al médico ahora mismo, esto no puede seguir así. Entonces, claro, yo empecé a descubrir pues el verdadero significado del amor y el verdadero sentido del amor. Y que las relaciones que yo tenía, pues no estaban llenas de ese amor sincero, auténtico, de entregarse, de sacrificarse por el otro. Y lo vi en mis padres. Y yo pues no estoy seguro de si lo había llegado a ver antes, ¿no? Y ahí ya empiezo a madurar y empiezo a ir dándome cuenta cambiar, ¿no? de algunas cosas. Algo. Sí. Ya empiezo a entender que la libertad no es lo que yo me pensaba, ¿no? O sea, que no soy yo el que sabe lo que es bueno para mí. Claro, porque había una soberbia ahí muy grande, ¿no? De pensar que, pues sí, que la decisión es mía, que yo soy el que sabe. Pues yo no sabía realmente nada, ¿no? O sea... El yo por delante. Sí. Luego, claro, te pasa esto y dices, bueno, tan listo que eras, pues no. Exacto. Y ahí ya empiezo a reconsiderar un poco todo, ¿no? Y a darme cuenta, pues, de que en la vida, pues, hay más cosas y... ¿Y cómo viene ese momento? O sea, ¿cómo recuerdas tú ese cambio, ¿no? O sea, esa conversión, o el momento que dices, aquí está Dios, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, eso viene después. Eso o sea, hay un proceso, ¿no? Todavía queda, sí, porque en el fondo esa soberbia estaba muy instalada en mí y yo era muy tozudo. Entonces, o sea, empecé a darme cuenta
a partir de aquí, de todo el tema este y de salir de esos ambientes, de esas dinámicas, poco a poco empecé a darme cuenta de que la Iglesia tenía razón en algunas cosas, ¿no? O sea, empecé a conocer la teología moral, empecé a leer a Chesterton, por ejemplo, y en fin, algunos otros. Y empecé a darme cuenta de que, pues, de que el contenido moral de la vida realmente existe, de que existen el bien y el mal. Claro. Porque claro, antes para mí el bien y el mal eran relativos, porque dependían de cada uno. Sí, sí. Y ahí es donde empieza un poco pues mi transformación. Tu proceso de conversión realmente. Y yo empiezo a acercarme un poco más a la Iglesia, pero con muchas reservas, con mucha distancia. O sea, la Iglesia no la piso realmente. O sea, y no voy a misa, ni tengo vida de oración, ni nada. O sea, simplemente es algo más intelectual, más teórico, más de leer libros y de darme cuenta que... ¿Tú tenías novia ahí en ese momento? Después de la depresión estuve con una chica que conocí en la universidad y estuvimos un tiempo juntos y ella realmente pues vivió un proceso semejante y paralelo también, ¿no? Ah, mira. Y pues poco a poco empecé a ir dándome cuenta de estas cosas, ¿no? Y lo que a mí me costaba realmente era la teología dogmática y era con lo que yo no podía pues no podía entrar, no podía creer lo primero que Dios existiera. O sea, era algo que no me encajaba. Ni se te pasaba por la cabeza, vamos. Sí, sí. Y luego, pues todo el tema de la teología, de quién es Dios, de la Santísima Trinidad, de la cristología, que Dios se hiciera hombre. Ni de lejos. O sea, es que eran cosas que... Y las empezaba a conocer, porque antes no las conocía. Pero claro, a partir de leer, pues empiezo a ver qué es esto de la encarnación, qué es esto de la virginidad perpetua de María, y empiezo a conocerlo de verdad. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que yo era un impostor, de que yo criticaba a la Iglesia y de que renegaba de la Iglesia, pero no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que era la religión, de lo que era la Iglesia. Algo que no sabías, no conocías. Efectivamente, claro. Sí. Que eso le pasa a mucha gente. Sí, desde luego. Y ahí empecé a conocerlo. Pero claro, me parecía increíble. O sea, increíble en el sentido literal, que no podía creérmelo. Que no podía creérmelo, ¿no? Pero, sin embargo... empecé a leer la Biblia también, empecé a leer los Evangelios, el mensaje de Jesús. Sin embargo, el mensaje de Jesús, en un sentido moral, me parecía cierto. O sea, me parecía que de verdad el amor era el sentido de la vida, era lo único que podía llenar de gozo el corazón. Y esa forma de vivir el amor como un trabajo, como un sacrificio, como una entrega, la idea de la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo intento vivirla. Intento llevar una vida moral que no es cristiana porque no es una vida de fe, pero que en superficie... imitarle un poco todo lo que estabas leyendo de él. Sí, en o sea, a ti te entra porque te habla, vamos, o sea, Jesús un poco ahí directamente, ¿no? Sí, desde luego. Las palabras de él. Y en el fondo yo le buscaba, ¿eh? De hecho, en momentos así más críticos me iba andando hasta el Cerro de los Ángeles. Fíjate. Y me ponía ahí delante del Cristo y casi que le pedía creer. O sea, pero porque de verdad sabía que lo que decía era cierto. Pero claro, luego que lo que decía de algunas cosas, luego ya lo de que él era el Hijo de Dios, era lo que a mí ya más me costaba, ¿no? Era lo que a mí más me costaba. Y aquí ya es donde empieza a venir un poco la madre del cordero. Sí, o sea, el milagro, ¿no? Sí. Tengo una amiga de la universidad me regaló un Kempis que se encontró por la calle. Fíjate. Kempis. Un Kempis que se encontró por la calle. Sí. Y esto fue en el invierno de 2018. Y esta chica era atea también, una amiga de la facultad, muy maja, pero bueno, que no, pues igual, no cree en Dios ni nada, ¿no? Pero bueno, ya sabía que yo empezaba a meterme un poco en todo el tema de la religión y a apreciarlo y a saborearlo, y entonces encontró este libro, que se lo encontró por la calle en una basura. David. Y me lo regaló por Navidad, en 2018. Qué bonito, mira, qué mejor regalo para Navidad. Sí, la verdad es que sí. Pues sí. Y ahí empecé a leerlo y empecé a sentir algo, ¿no? O sea, es algo difícil de explicar, o sea, pero poco a poco empecé a convencerme de que tal vez sí que tuviera sentido pues todo el tema de la existencia real de Dios, del Espíritu Santo, de la comunión de los santos, del auxilio de la gracia, porque claro, yo intentaba ser bueno,
moralmente, ser perfecto, Sí. pero me daba continuamente contra un muro. O sea, Claro. por mi debilidad sentía que era incapaz. Y poco a poco empezaba a comprender que quizás sí que tenía sentido, pues, toda la vida espiritual, pues para poder ser bueno de verdad. Y entonces, pues al poco después, en febrero de 2019, bueno, después de haber hecho una cosa muy mala, que esa está entre Dios y yo. Bueno, eso lo dejas ahí Sí. en secreto. Sí, sí, sí. Una cosa mala y que me hizo sentir verdaderamente mal, ¿no? O sea, Sí. yo recuerdo que en aquel momento, ¿Mm? o sea, me sentí verdaderamente débil, miserable y necesitado. Y sentía que no podía avanzar, que yo solo, por mis propias fuerzas, era imposible, ¿no? Y ahí tuve entonces el momento de conversión. O sea, ahí Fíjate. tuve un encuentro personal con Cristo, pero totalmente real, auténtico, intenso. Se me ponen los pelos de punta al escucharte. O sea, es que fue increíble. O sea, fue increíble. Estaba en mi habitación, estaba en Sí. mi casa y estaba ya pues mal, estaba destrozado. Me puse a llorar, me eché al suelo de rodillas y empecé a pedirle a Dios ayuda. Empecé a pedirle a Dios ayuda, o sea, pero que no fue voluntariamente, Sí, o sea, sí, que- no fue algo que yo decidiera, sino que estaba pues arrastrado Sí, por sí, sí. algo que me superaba y me eché al Fuerte. suelo ahí a llorar y estuve de rodillas ahí llorando y estuve pues casi 2 horas, ¡Hala! casi 2 horas. ¡Qué fuerte! Casi Y 2 horas ahí llorando. Sí, 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 sí. ¿Y qué cua- pasó? Pues ahí? me levanté y cuando me levanté tenía la impresión de que habían pasado pues 5 minutos. O sea, no tenía Sí, conciencia sí, de no, que... habías perdido lo que es la noción del tiempo. Sí, vamos. sí, sí, pero totalmente. Estabas como en otra dimensión. Qué fuerte. Pero ¿oíste algo? ¿Sentiste algo? O sea, ¿te habló? O sea, no oí... Bueno, sí. Claro, no se oye la voz con las Bueno. palabras, ¿no? Pero en cuanto que me levanté, sentí en mi corazón un amor, o sea, como no lo había sentido nunca antes en mi vida. Qué Y fuerte. de manera inmediata reconocí que era Dios. Joder, qué fuerte. O sea, pero inmediato, ¿no? O sea, porque me sentí perdonado, me sentí auxiliado. O sea, todo ese dolor que yo sentía, toda esa necesidad, toda esa falta, se transformó en todo lo contrario, en un momento Instante. de dolor y de transformación. Y cuando me puse de pie, Eras otro. sí, o sea, O sea, decía, no puede ser, o sea, que acaba de pasar, ¿no? O sea, que acaba de pasar. o sea, que había venido a rescatarte, vamos. Sí, sí. Totalmente. Sí. Increíble. Qué fuerte. Ahí sí. tenías tú, ¿cuántos? Pues ahí tenía 25 años ya. Claro, bueno, hace nada. O sea, Hace 4 años. fíjate, Ujú. hace nada de esto. Sí. Y... Es que como ahora, o sea, el 2020 es como, ¿verdad? Con la pandemia es como la referencia que tenemos ya Sí. todos, ¿no? Antes de y después de, ¿no? Ujú. Qué fuerte. Bueno, ¿y qué pasa ahí? O sea, Claro. ¿cómo empieza a cambiar tu vida, ¿no? Y O sea, en ese instante, ¿verdad? eso es, o sea, cuando me levanto, claro, hay como un shock, ¿no? Que hay que reposar, ¿no? Y Claro, decir, porque, "Uf, ¿qué ha pasado, no?" o sea, ahora escuchándote, Ujú. o sea, Dios, esto es una frase que yo la digo muchas veces, bueno, no es que la diga yo, es que es algo que la gente que hemos tenido una conversión, ¿no? O sea, Dios de un mal saca un bien, y es que es así. Ujú. Y además, cuando estás en el peor momento de tu vida, en el mayor dolor, es cuando más actúa. O sea, es cuando más lo sientes, ¿no? Muchas Ujú. veces, y ves cómo a ti te ha venido a rescatar. Ujú. O sea, en un momento malo tuyo que te has portado mal y Ujú. que dices, bueno, pues le he ofendido, ¿no? Bueno, Sí. sigue contando. Sí, no, es tal cual, es que es tal cual. Y realmente, o sea, eso ha pasado muchas otras veces antes en mi vida. Lo que pasa es que no me daba cuenta, ¿no? Claro. O sea, hasta que no te haces consciente de que es Dios el que está ahí detrás de cada acontecimiento de tu vida y que siempre que te ha ocurrido algo malo y que has salido como fuera, pues ha sido realmente Dios el que estaba ahí detrás. O sea, claro, a mí todo aquello me sobrecogía y me sobrepasaba. Pero efectivamente entendí que ese era el amor más grande del mundo. O sea, yo nunca me había sentido tan amado como en ese momento y comprendí que efectivamente Dios es amor y que no hay un amor más grande que el suyo.
Y claro, a partir de ahí, lo que yo, tu vida. Claro, lo que yo pensaba es, bueno, pero es que un amor tan grande es que no puede no ser correspondido, es que yo tengo que corresponder este amor. Claro. Es que o sea, tus padres te quieren con locura y tú les correspondes a ellos y en realidad con Dios es una relación parecida, ¿verdad? Sí, desde luego. Sí, no, o sea, la relación con los padres, o sea, es esa imitación, ¿no? Claro. De la relación del hombre con Dios. O sea, sí. Muy paternal. Entonces es que, o sea, yo ya no podía no amar a Dios. O sea, y es que no lo concibo. O sea, es que desde entonces, cada vez que me doy cuenta de que le hago algo malo a Dios, es que me siento mal, es que no lo puedo soportar. Es que tengo que ir y pedirle perdón, pues porque no puedo vivir sin amarle. Es que ya es una cosa que sí, ya que no, ya te ha no cambiado me entra en la cabeza. la visión. Pero y ahí empiezas tú una vida ya de sacramentos, de confesión, bueno, ya empieza un poco tu vida a cambiar, ¿no? Ahí es cuando ya empiezo a ir a misa, efectivamente. Sí, 2019. Sí. En 2019. Claro. De hecho, y esto es increíble, porque a partir de ahí ya empiezo a ver a Dios en todo. Claro. Es un momento de gracia inmenso. Empiezo ya a ver a Dios en todas las cosas y de una manera además o sea, inmediata, ¿no? Me pasó que la primera misa a la que fui, tardé un poco en ir a misa, porque hasta que empecé a reposar todo esto, además yo soy un poco tímido y me daba vergüenza, porque claro, con todo lo que yo había criticado a la Iglesia, con todo Ahora aquí me veo. con todo el mal que yo le había hecho a la Iglesia, hablando mal de ella a mucha gente durante mucho tiempo. Fíjate. Y me daba vergüenza ir a la Iglesia, además que yo no conocía la misa y claro. no sabía pues cuándo me tenía que sentar, cuándo ponerme de rodillas, no sabía lo que había que hacer y me daba mucho reparo ir a misa y al final ya pues me acabé convenciendo de ir. Bueno, es Dios el que me acaba empujando. Sí, ¿no? sí, te lleva. Y la primera vez que fui a misa fue el tercer domingo de Cuaresma. Fíjate. Es el Laetare, ¿no? Este en el que el sacerdote lleva la casulla rosa. Ah, sí, el de la alegría. Sí, justo, es verdad. Y ese día se leyó la parábola del hijo pródigo. Jo, o sea... Bueno, yo estaba ese día, daba la misa a un sacerdote, el padre Javier Merino, al que yo conocía. Ya, me suena. Que era el vicario parroquial que estaba antes. Sí. De que viniera don Carlos y cuando don Pablo estaba de diácono. Sí, fíjate. Sí. Y yo ya le conocía por otro amigo que también se había convertido un tiempo antes y demás. Y nada, pero yo no pensaba que este hombre se acordase de mí, ni que me tuviera en mente, ¿no? Pero bueno, yo le vi entrar y yo como avergonzado, o sea, como me quería esconder de su mirada, ¿no? Estoy diciendo, Dios mío. Y claro, escóndeme. Y luego cuando empieza en la homilía a comentar la parábola del hijo pródigo, fíjate, y empieza a decir, pero hijo mío, no tengas miedo, vuelve a tu casa. Y yo decía, pero es que me está hablando a mí. Claro. Es una cosa impresionante, brutal. Y cuando acabó la misa y estaba fuera, esto fue en Capuchinas. Ah, mira. Esto porque todavía estaba cerrado el convento templo de Capuchinas de Pinto. Sí. Todavía estaba cerrado el templo de Santo Domingo por las obras. Sí. Y justo en la salida lateral estaba ahí comentando, pues hablando con algunos amigos y demás, y entonces apareció Merino y cuando me ve me dice, David, a mis brazos, no sé qué, y me da un abrazo y yo digo, pero este hombre sabe quién soy, no puede ser esto, se acuerda de mí, ¿no? En fin. O sea, ya a partir de ahí, o sea, ya fue todo, ¿no? O sea, ya empecé a hablar con el párroco que estaba entonces, con don Manuel. Le dije que me quería confirmar. ¿Y ya hiciste tu primera confesión también? Sí, efectivamente. O sea, hice mi primera confesión con don Manuel, además, que pues, estuve un rato largo. De hecho, me pidió que parara. Ya en un momento, después de media hora, me dijo, bueno, yo creo que ya está bien por hoy. Ya estás perdonado. Le dije, bueno, el último, padre. Claro, estuve un mes haciendo repaso de mi vida. O sea, porque quería hacerlo bien. Es verdad, cuando uno se convierte es un poco, a mí me pasó al menos, un poco escrupuloso, ¿no? Sí, un poco, sí. Porque claro, o sea, me pareció tan grande Dios que yo me sentí tan chiquitito, claro, que tenías que pedirle perdón de todo. Claro. Sí. Incluso que vuelves a cosas que te vienen a la cabeza y que quieres volver, o sea, que te pedir perdón otra vez, ¿no? Eso el Padre Pío, por ejemplo, lo
lo tenía a rajatabla. O sea, cuando confesabas con el padre, cuando la gente confesaba con el Padre Pío, tú conoces la figura del Padre Pío, ¿verdad? Sí, o sea, no he leído, Bueno, o sea, le conozco, tengo sí. referencias, sé de sus milagros, de, pues, en fin, historias, ¿no? O sea, Sí, pero no he sí. leído algunas frases, recuerdo una, por ejemplo, que a mí me llegó mucho y la he leído hace poco, esta que dice, cuando no se avanza, en la vida espiritual, cuando no se avanza, Sí. se retrocede, ¿no? Exacto. Pero no he leído nada. Bueno, pues eso. O sea, cuando ya confesabas algo que ya estabas perdonado, ya te lo había perdonado, pues te decía no, otra vez. O sea, eso ya está perdonado. Entonces, David, tú ahora mismo, o sea, tienes novia, tu vida ha cambiado, tus amigos, a través de esa conversión, ¿no? Porque han pasado en realidad ¿cuántos años? ¿3? O sea, sí, 4 años. 4 va a ser, ¿no? Sí, sí. Fíjate. 4 años desde la conversión. Sí, mi vida pues se ha renovado, se ha renovado. transformado y se ha renovado. Yo pues he ido cambiando de círculo, de amistades, Claro. y ahora llevo una vida de iglesia. Llevo una vida de iglesia totalmente, ¿no? Ese mismo año, el año 2019, Sí. tuve la entrevista, o sea, yo terminé la carrera de filosofía, hice Sí. el máster del profesorado y luego ya ese mismo año tuve la entrevista en el Colegio Juan Pablo II. Hombre, gran colegio. Sí. Para empezar ahí de profesor. O sea, el mismo año de la conversión, ¿no? Fíjate. Que es de estas cosas también que las pienso y digo, joder, pero O sea, qué bueno ha sido Dios, ¿no? Claro, O sea, te ha puesto ahí a dar clase a un montón de niños para, pues eso, para ayudarlos y a enseñarles de verdad, ¿verdad? Que eso es súper importante. Hoy en día, que los hijos reciban un... O sea, yo pienso que la educación viene desde la casa, o sea, desde casa, desde la familia, ¿no? Pero que también tener unos profesores que ayuden a tus hijos a seguir con eso que tú les estás inculcando es súper importante, ¿verdad? Sí, realmente sí. Sí, y más hoy en día, Claro. en el que pues toda la burocracia, todas las leyes educativas y los ambientes en los colegios pues son contrarios a la fe y no solo hablan mal de ella, o sea, sino que, o sea, que precisamente que la atacan, o sea que Sí. entonces desde luego que es fundamental y el ambiente en el colegio es genial en este sentido. Es un oasis, vamos. Sí, o sea, tampoco es que yo haya conocido muchos otros, ¿no? Pero por lo que sé, pues de oídas y sí que es verdad que pues hice las prácticas también en otro colegio y desde luego que es algo distinto, ¿no? Es algo distinto y la fe se vive y los profesores al menos la vivimos y sí que tenemos a Cristo presente, ¿no? O sea, y lo vemos o intentamos verlo siempre en cada alumno, ¿no? Y ser un Cristo para cada alumno, ¿no? Y desde luego que es un regalo, ¿no? A veces se hace difícil porque trabajar con niños pues Hombre, ¿no? es porque complicado. Tú trabajas, ¿no?, con niños ¿de qué edades? Yo doy clase pues en ESO y bachillerato. En ESO y bachillerato. Este año soy tutor de cuarto de la ESO. Toma ya. Casi nada, ¿no? Sí, es quizá la edad más complicada, ¿no? Los 15, 16 años. Pero qué importante es tu labor, porque es lo que tú dices, o sea, es llevarles, porque la fe no se impone, se propone, ¿no? Eso es, sí. Sí, que es de San Juan Pablo II esa frase, yo creo, además, ¿no? Me suena que sí. Sí. Es verdad. Y es que es así, o sea, si te das cuenta, muchas veces vas por la vida, tú no quieres hablar de Dios, pero con tu forma de hacer las cosas, estás hablando de Dios a las personas. Entonces, ¿tú qué le dirías a los jóvenes de hoy, no? Porque te está viendo muchísima gente. ¿Qué les dirías a la juventud que ha pasado o que está pasando un momento pues como tú pasaste, ¿no? En tu vida, duro? Bueno, o sea, pues en resumen, y quizá de manera lapidaria, pues conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? O sea... Toma ya. O sea, pero porque ahí está la salvación de tu vida, ¿no? O sea, es verdad, claro, cuando eres niño no te das cuenta, ¿no? Los mayores, y yo, bueno, todavía no lo soy tanto, ¿no? Pero tú eres muy joven. según me voy haciendo cada vez más mayor, pues te vas dando cuenta, ¿no? De lo difícil que les resulta ver, pues, lo que tú has ido viendo, ¿no? Y yo sí que veo como ellos,
pues tienen pues un concepto de la libertad y del mundo pues como el que yo tenía entonces, ¿no? Y que es lo que te va haciendo tomar malas decisiones y que es fundamental cuando Dios quiera, ¿no? Porque al final es Dios el que lo hace, ¿no? Exacto. Es así. Pero empezar ya cada uno en lo que pueda a poner pues de su parte para favorecer ese encuentro que es el que te cambia la vida y que es el que está en coherencia con el sentido de tu vida, porque el ser humano ha sido creado para eso. Entonces, cuando tú no estás viviendo eso, estás como fuera de ti mismo, estás viviendo una vida que no es la tuya. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, y yo es lo que trato de decirles de un modo u otro. Es verdad que tengo que dar clase, pero bueno, siempre que puedo, metes ahí, ¿no? lanzo la caña. Sí, además allí en el colegio doy catequesis también. Y sí, se lo digo, ¿no? Que pues eso, que el sentido de la vida es amar y ser amado. Y amar y ser amado por Dios, en primer lugar, y por el prójimo, ¿no? Y que eso es lo que hay que procurar y que eso es lo que hay que vivir, porque solo eso es lo que verdaderamente da paz y gozo al corazón. Que cualquier otra forma de vida, pues en apariencia puede parecer buena o sana, pero en el fondo le falta la sustancia, la verdadera sustancia de la vida, que es el amor. Que es Dios, realmente. Y que es Dios, efectivamente. El encuentro personal con Dios, con Jesús, como lo tuviste tú. Uh-huh. Tú ahora tienes novia, ¿no, David? Sí. ¿Y os vais a casar? Te tengo que hablar de ella, ¿no? Si Hombre, no te hablo de ella. Claro, por eso. Sí. Sí, yo tengo una novia prometida ya. ¿Prometida ya? Sí, caray, sí, eso sí, ya suena ya palabras mayores, ¿no? Sí, que se llama María. Sí. Y que bueno, pues gracias a Dios, pues es una chica estupenda, pues también de la parroquia, de vida de iglesia. Y que pronto os casaréis, ¿no? Sí. Y formaréis una familia, como Dios manda, ¿no? Sí. O sea, vamos, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Claro, ¿no? cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero esa es nuestra intención, sin duda, sí. Es verdad que, bueno, pues ahora todavía a lo mejor pues hay cosas aún que resolver, ¿no? Porque conviene ir madurando y sobre todo ir preguntándole a Dios, pues eso, cuando Él quiere, ¿no? Pero sí, yo ya le pedí que se casara conmigo el verano pasado. ¿El verano pasado? El verano pasado, sí. Muy bien. El verano pasado. ¿Cuánto lleváis de novios? 1 año y medio llevamos. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y qué le dirías tú a los novios? Ya para ir terminando, ¿eh? Que no te... nada, no que te va. aburro más. Pues... que es tan importante en el noviazgo hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sí, a los novios es más difícil ya. a lo mejor más complicado, ¿no? que a los jóvenes. Pero, o sea, a los novios, o sea, yo creo que lo que les diría, y en el fondo es lo que me digo a mí y a María, ¿no? Sí. Que, pues que cada cosa tiene su momento, ¿no? Y que en el amor hay pasos y hay fases que hay que ir madurando y que hay que ir viviendo, ¿no? Porque el amor es un trabajo, es algo que hay que ir perfeccionando cada puliendo día a imitación de Cristo, ¿no? Que es el sumo amor, ¿no? Y que no se puede vivir el amor de manera desordenada. Que para vivirlo bien, o sea, y poder disfrutarlo de verdad, que es tener a Dios en medio de ese amor. Justo, o sea, el que el matrimonio, bueno, los novios y luego el matrimonio tengan a Dios en el medio, claro. Efectivamente. O sea, y que no hay otra forma realmente. No hay otra receta, vamos. Sí. O sea, y porque siempre hay luchas, siempre hay discusiones, siempre hay roces, problemas, y la única manera de que eso se transforme en un bien y en un camino de amor es que lo haga Dios. Porque si no lo hace Dios, nosotros... Pues lo más normal es que nos acabemos alejando y nos acabemos separando, ¿no? Metamos la pata, pues discusiones absurdas muchas veces, pero bueno. Y ahí están pues los datos, ¿no? De la cantidad de divorcios que hay cada vez más y el no comprometerse, ¿no? Porque también bajan los matrimonios, la gente pues no entiende ya el sentido del matrimonio, la importancia que tiene, pues eso, vivir el amor de manera ordenada, hacer cada cosa cuando conviene, y la importancia y la necesidad de
pues de tener a Dios, que es el sumo bien y el sumo amor, en medio, porque sin ese auxilio, pues el amor mío y el amor de María, pues es pobre y es cojo. Y sin Dios, pues poco hacemos. Bueno, es impresionante testimonio de David. Gracias, David, de verdad, por estar en Sin Rodeos. A ti, Paloma. Y yo creo que nos quedamos con el mensaje tan importante a los jóvenes y a los matrimonios y a los novios de que el amor es Dios y que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Así que bueno, os espero un martes más con otro testimonio también impresionante. Gracias, amigos, por estar ahí y que Dios os bendiga. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.